Habían entrado a robar al departamento de los vecinos. Elena vio a un hombre de camiseta amarilla saliendo del departamento con la mochila del profesor Octavio en la espalda y una pantalla de televisión entre las manos. Luego se asomó por el balcón y apenas lo vio aparecer en el estacionamiento, le gritó. El hombre levantó la vista, asustado, pero al ver que había sido una mujer de la tercera edad quien lo sorprendió en pleno robo, siguió caminando como si nada. Elena lo vio llegar hasta una motocicleta color verde. Tras guardar la pantalla de televisión en la caja de reparto, abordó la moto y se retiró del lugar sin ninguna prisa. La mujer regresó a su departamento, cerró la puerta con llave y se dirigió a la recámara para llamar por teléfono a la vecina. Su celular estaba en el buró, junto a la cama, y tuvo que encender la lámpara de noche. Su marido se despertó, sobresaltado. Atrapado en las tinieblas del sueño, el hombre le preguntó por Mireya, su hija, si ya había regresado de su viaje de bodas, pero Elena no estaba de humor para devolverlo a la realidad. Nunca le faltaba paciencia cada vez que tenía que explicarle las cosas, pero ahora se trataba de una emergencia. Había que avisarle a los profesores que se habían metido a robar a su departamento. Marcó el número de Carmen. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente una grabación la envió al buzón de voz. Volvió a marcar. Mientras esperaba le contó a su esposo lo que acababa de presenciar. Y él, que siempre la escuchaba atentamente, como su único asidero a la realidad, le aconsejó que no lo hiciera. «No la llames», le dijo. «¿Por qué no?», replicó Elena. «Porque nos vamos a meter en un problema», contestó él. «Ya estamos viejos para andar haciéndonos de enemigos». Las palabras de su marido hicieron que Elena dejara de escuchar el teléfono. Pensó que tenía razón. Apenas podían valerse por sí mismos. Si aquel hombre regresaba buscando venganza, ninguno de los dos tendría fuerzas para defenderse. Pero en ese momento escuchó la voz de Carmen, su vecina, al otro lado de la línea. «Bueno, Elena, ¿qué pasó?», le preguntó. «Carmen, se acaban de meter a robar a su departamento». Elena describió al responsable como un joven que vestía una camiseta amarilla y un pantalón negro y que andaba en una motocicleta color verde. La vecina tardó unos segundos en responder. «Creo que ya sé quién fue», dijo. Entonces le pidió a Elena que por favor cerrara la puerta del departamento. Carmen y Octavio eran profesores de la Facultad de Contabilidad y Administración. Esa noche asistían al cumpleaños de una maestra en un restaurante de la ciudad. Una hora antes, Carmen había visto entrar a David, un exalumno suyo que había sido expulsado de la universidad tras un reporte presentado por ella ante la dirección. David había reprobado su materia. Cuando Carmen se negó a darle otra oportunidad, el alumno le ponchó las 4 llantas de su automóvil. Desde un principio ella supo que el alumno reprobado era el responsable, pero además la cámara de seguridad del estacionamiento lo grabó en el momento en que perforaba las llantas. David conocía perfectamente la dirección de los maestros. Como muchos otros alumnos, alguna vez había llevado trabajos atrasados hasta su domicilio. Entre los profesores existía una regla no escrita. No valía la pena ganarse el odio de los alumnos, hacerse de enemigos por una calificación. Uno nunca sabe a qué se dedican sus padres, qué amistades tienen o de qué pueden llegar a ser capaces ante una afrenta, decían en la sala de maestros. Mejor llevar la fiesta en paz, concluían, no reprobar alumnos, dejarles el mínimo de calificación aprobatoria cuando de plano no daban para más. Pero Carmen nunca estuvo de acuerdo con eso. Ella siempre daba oportunidades a los alumnos que realmente querían aprender
pero con David había sido distinto. Mostraba un absoluto desinterés por su materia. Entregaba trabajos copiados de internet y casi nunca acudía a clases. Carmen no había vuelto a saber nada de él hasta esa noche. David había entrado al restaurante como repartidor de una aplicación. Caminó hasta el mostrador, recogió el pedido y cuando se disponía a salir vio a Carmen sentada junto con los otros maestros. Los ojos de ambos se encontraron apenas un instante. Ella intentó hacer un gesto de saludo con la mano, pero antes de completarlo, David le dio la espalda y salió del lugar. Una hora después de ese encuentro inesperado, el celular de Carmen empezó a sonar. Era Elena, su vecina, pero en esos momentos no tenía ganas de hablar con ella. Sin embargo, ante su insistencia, supuso que se trataba de algo importante y salió al vestíbulo a contestar. En cuanto escuchó la descripción del muchacho que se había metido a su departamento, supo que se trataba de David. Carmen comunicó lo ocurrido a Octavio y a sus amigos y todos estuvieron de acuerdo en interrumpir la cena, pedir la cuenta de inmediato y reprogramar la reunión para otro día. En el camino de regreso al departamento se toparon con algo inesperado. Cuando circulaban por Avenida López Mateos, Carmen vio a David avanzando en una moto por el carril contrario. «Es él», dijo. El profesor dio la vuelta en U y empezó a seguir al motociclista. Como sentía que se estaba alejando, aumentó la velocidad y para no perderlo se pasó un semáforo en rojo. Una patrulla de la policía municipal se dio cuenta y encendió la torreta. Octavio bajó la velocidad pero no se detuvo. Cuando la patrulla logró emparejarse, bajó el vidrio y a gritos explicó que el hombre de la moto que iba adelante acababa de meterse a robar a su casa. Entonces los policías cambiaron de dirección y fueron tras la moto. Sin ningún problema lograron alcanzarlo. Cuando vio descender a la profesora de su auto, el exalumno bajó la cabeza, no opuso resistencia y se dejó conducir dócilmente hacia la patrulla. Uno de los agentes abrió la mochila y sacó una laptop, unas bocinas, una tableta. Al abrir la caja de reparto encontraron la pantalla de televisión. Octavio intentó recuperar sus pertenencias ahí mismo, pero el policía le dijo que todo iba a quedar asegurado. Tendrá que hacer su reclamo en el Ministerio Público, le dijo. La pareja se dividió en dos. Mientras Octavio se dirigió al MP para presentar la denuncia, Carmen acompañó a la policía hasta el departamento para hacer una inspección en el lugar del robo. La sala del departamento permanecía casi intacta, pero la recámara era un desastre. Los cajones abiertos, la ropa tirada en el suelo, el colchón levantado, las maletas abiertas. Mientras Carmen hacía el inventario de los objetos robados, un policía anotaba en una libreta. Al ser interrogada, Elena contó que alrededor de las 10 de la noche había escuchado golpes muy fuertes. Al asomarse al pasillo vio la puerta del departamento de sus vecinos abierta y el suelo cubierto con fragmentos de astilla de madera. En un principio pensó que al profesor se le habían quedado sus llaves adentro y había tenido que abrir la puerta a golpes. Pero entonces vio salir al ladrón con la mochila colgada en la espalda y la pantalla de televisión en las manos. La profesora le dio las gracias por haberle avisado del robo. «Para eso estamos los vecinos», respondió Elena, y le recordó todas las veces que Octavio y ella le habían ayudado a subir a su esposo por las escaleras cada vez que regresaban de una consulta médica. A la mañana siguiente, Elena acudió al Ministerio Público para rendir su declaración.
Delante de los profesores repitió exactamente la misma historia que había contado la noche anterior. Después Octavio le preguntó a la gente del Ministerio Público una cosa que había estado rumiando con su esposa toda la noche. No querían perjudicar al muchacho. Simplemente habían querido recuperar sus cosas, pero bajo ninguna circunstancia lo querían ver en la cárcel. ¿Era posible que una vez recuperadas sus pertenencias se cerrara el caso? El agente los observó detenidamente antes de contestar. «Entiendo lo que me dice», dijo, «pero esto ya no depende de ustedes. El muchacho fue detenido en flagrancia y será un juez quien determine su situación jurídica. Sin embargo, lo más probable es que enfrente el proceso en libertad». «¿Y si retiramos la denuncia?», preguntó Carmen. «El procedimiento ya comenzó», contestó el agente del MP. «Ya se abrió la carpeta de investigación y el caso tiene que avanzar. No se trata de que ustedes se arrepientan y todo quede igual. Esta decisión ya no es suya». Por primera vez desde la detención, Octavio y Carmen pensaron en las probables repercusiones que esa denuncia iba a tener en sus vidas. «No se preocupen», les recomendó el agente del Ministerio Público al ver la ansiedad dibujada en sus caras. «Si sabe lo que le conviene, el muchacho se irá de la ciudad». Las primeras noches después del robo no pudieron dormir tranquilos. Se levantaban a cada rato a comprobar que la puerta y las ventanas estuvieran bien cerradas. Carmen pensaba que si el juicio avanzaba, su odio iba a escalar a niveles que no podían prever. Se lo iban a ganar de enemigo, y por menos desaparecen gente en esta ciudad. Octavio, por su parte, estaba convencido de que cualquier día de estos, al salir de clases, también encontraría las llantas de su auto ponchadas, tal como le había sucedido a su esposa. Carmen pensó en plantearle a su marido la posibilidad de mudarse, pero luego se convenció a sí misma de que no tenía caso intentar huir. En una ciudad tan pequeña como esta, la gente se topa tarde o temprano en cualquier lugar. Por las noches, al llegar al edificio, miraban en todas direcciones, buscando en los rincones oscuros alguna sombra agazapada. Los días pasaron y dejaron de hablar del caso. Un par de semanas después del robo, a Octavio se le presentó una emergencia familiar y tuvo que ir un par de días al pueblo donde vivían sus padres. La primera noche que Carmen durmió sola, cerró puertas y ventanas como cualquier otro día, pero no pudo descansar, ni siquiera se animó a tomarse las pastillas para dormir. Necesitaba estar consciente de cualquier señal de peligro. Cualquier ruido en la calle era motivo de preocupación. Fue hasta la cocina, tomó un cuchillo y lo escondió debajo de la cama. Le puso seguro a la puerta de la recámara y bloqueó el paso con un sillón de cuero que hacía ruido con cualquier movimiento. Nunca había tomado conciencia de todos los ruidos nocturnos de la ciudad que ingresaban por la ventana. Ambulancias, patrullas, persecuciones, disparos a lo lejos. Las pesadillas no tardaron en llegar. Pero ese regreso a la realidad no representó un alivio. El miedo seguía ahí, y un permanente zumbido en la cabeza, una angustia que no cesaba, una sombra de inquietud que no la abandonaba ni de día ni de noche, dormida o despierta. Finalmente amaneció, la ducha matutina, el desayuno, el sol intenso entrando por las ventanas.
Todo eso contribuyó a relajarle los nervios. Al salir del departamento se topó con Elena limpiando sus ventanas. Al ver a su vecina, Elena esbozó una amplia sonrisa. En otras circunstancias, Carmen hubiera sentido ternura por aquella anciana que celebraba todas las mañanas el milagro de seguir con vida. Pero ahora, tras una noche llena de pesadillas, la profesora la miró con desprecio. Por cortesía le respondió los buenos días. No se detuvo a platicar con ella como lo hacía siempre aunque llevara prisa, pero Elena la detuvo con una pregunta punzante. ¿Y cómo va el juicio contra el muchacho? Carmen se quedó a medio escalón y murmuró para sí misma. Mejor se hubiera quedado callada, pero luego dio media vuelta y lo dijo en voz alta. Mejor se hubiera quedado callada. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Carmen continuó. Total, las cosas materiales se vuelven a comprar, pero perder la tranquilidad no tiene precio. La profesora se dio la vuelta y siguió bajando las escaleras. Elena se quedó sorprendida. Le pareció que su vecina era una malagradecida. De no haber sido por ella, aquel hubiera sido uno más de los cientos de robos que a diario ocurren en la ciudad y que no se resuelven nunca. Regresó a su departamento. Su marido seguía sentado en el comedor. Desde que estaba enfermo comía despacio, temeroso de ahogarse con cualquier pedazo de alimento. Después de todo, pensó Elena, su marido había tenido razón. No convenía hacerse de enemigos.